Hola futboleros, ¿cómo andan? Hoy les traigo un tutorial de cómo realizar correctamente el entrenamiento de habilidad y el traspaso de talento. Porque hay varios secretos que tenés que conocer e incluso si realizás mal el traspaso de talento, podés llegar a perder a tus mejores jugadores. Así que estate muy atento y si te interesa, acompáñame. Primero vamos a ver qué es el entrenamiento de habilidad y obviamente es que un jugador adquiera una nueva habilidad. Pero hay un montón de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, que antes de la actualización el máximo de habilidades eran de 10 y actualmente pasaron a 15 porque desbloquearon 5 nuevos casilleros. Cosa que me parece un montón y pienso que esto puede llegar a cambiar el competitivo y la manera de jugar eFootball. ¿Por qué? Porque imagínate poder agregarle diferentes habilidades a tus jugadores y mejorarlos aún más. Por ejemplo, Cruyff no tiene doble toque, el Diego no tiene pase al primer toque, Vinicius no tiene disparo lejano con rosca y si le puedes agregar estas habilidades van a pasar de ser unos animales a ser imparables directamente. Es por eso que creo esto que puede llegar a cambiar bastante competitivo y me pone contento esta mecánica porque vamos a hacer un montón de combinaciones. Dicha esta explicación, ahora sí vamos a pasar a ver cómo se hace correctamente el entrenamiento de habilidad, porque sí hay una forma correcta e incorrecta de hacerlo. Para realizar el entrenamiento de habilidad justamente necesitamos este ítem que actualmente se puede conseguir con el bono de sesión diario o jugando el evento, que es algo difícil pero que está muy bueno. Una vez que lo tenemos, vamos a donde están nuestros jugadores, entramos a uno de nuestros jugadores, apretamos cuadrado y obviamente vamos a entrenamiento de habilidad. Acá nos vamos a dar cuenta que hay 5 casilleros porque se pueden agregar 5 habilidades extras. Y en este caso las habilidades se pueden sobreescribir. No es que una vez que vos cargas las 5, listo, no podés agregar más habilidades. Si no te gustó una de las habilidades que te tocó, simplemente volvés a reiniciar el proceso y se sobrescribe esta habilidad. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado con algo. ¿Y qué es con lo que tenemos que tener cuidado? Primero, dos cosas. Que los arqueros tienen habilidades exclusivas para ellos. Y en segundo lugar, y el más importante, que si te sale una habilidad que ya tenía tu jugador, el ítem directamente te desaparece porque hay probabilidades que te salgan las habilidades que ya tiene tu jugador. No sé si me estoy explicando, pero por ejemplo, si Neymar tiene doble toque y le das a entrenar una habilidad a Neymar y sale doble toque, no va a impactar absolutamente nada porque ya tiene esta habilidad y simplemente vas a perder el ítem. Y acá es donde se empieza a complicar un poco y aparece la manera correcta de hacerlo, porque aparece una nueva herramienta que se llama traspaso de talento o traspaso de pericia, según la traducción que tengas. Y esto lo que nos permite es traspasar tanto los puntos de experiencia como las nuevas habilidades aprendidas de un jugador a otro. O sea que no vamos a tener que perder un jugador titular. Simplemente lo que tenemos que hacer para hacerlo de la manera correcta es ir a fichar a un jugador normal, activar el filtro de precio y poner en orden que nos aparezcan los que menos salgan. Y hay varios jugadores de 0 GP, sí, completamente gratis, desde arqueros, delanteros, cualquier posición. En mi caso ficho un jugador de campo, Raquel Lombardi creo que se llama si no me equivoco, y una vez que lo tengo voy a donde están mis jugadores, le doy cuadrado, entrenamiento de habilidad, y en este caso le doy a la X para desbloquear un casillero libre, y mi jugador aprende la habilidad tijera. Y ahora voy a poder transferir esta habilidad a uno de mis jugadores titulares, que es lo que vamos a ver a continuación. Y para realizar el traspaso de talento, obviamente tenemos que ir a nuestros jugadores y primero tenemos que elegir al jugador que queremos que adquiera el talento. En mi caso, Batistuta. Obvio, también tocamos cuadrado, vamos a traspaso de talento y elegimos al jugador que le queremos robar el talento. Y acá nos dice: convertir jugadores en entrenadores. Selecciona un jugador para el traspaso de talento. El jugador seleccionado se eliminará de mi equipo. O sea, yo apenas elija a Raquel Lombardi, me lo van a eliminar del equipo. Por eso es tan importante hacerlo con jugadores que directamente no te valgan GP ni te influya si se va de tu equipo o no. Porque imagínate si no sé, si te toca doble toque en un defensor titular de tu equipo. Y doble toque es una habilidad muy difícil de conseguir. Entonces, ¿qué haces? ¿Eliminás un jugador titular o simplemente sacrificás el doble toque y se lo dejás al defensa? En este caso no vas a tener nunca este problema. Y como estamos viendo, también el traspaso de talento sale en GP, cosa que agradezco porque al fin le están dando utilidad a los GPs. Y en este caso sale 257.000. Si este jugador tendría puntos de experiencia, más puntos de experiencia, nos cobrarían un poco más. Obviamente, no sé cuántas veces dije obvio, ya saben cómo soy, pero obviamente mientras adquiere una habilidad, cada vez va costando un poco más. Sale 257, seleccionamos, le decimos que sí.
La habilidad que se va a traspasar es tijera porque es la única que tiene actualmente. Y acá ya nos aparece la tabletita que se va a realizar la fusión como Trunks y Goten. Bueno, se realiza la fusión, le damos a aceptar, no modifica el nivel porque al Bati lo tengo al máximo. Simplemente traspaso de talento finalizado. Es hora de poner a prueba tus habilidades de tu jugador. Y ya vemos que el Bati tiene aprendida la habilidad tijera en la sección habilidades adicionales. Como les dije, para mí esto es súper importante, puede cambiar un montón cómo se está jugando eFootball. La cantidad de jugadores raros que vamos a ver, no sé, defensores con doble toque, con marsellesa, algún tronco que tenga pase al primer toque, me pone muy contento. Díganme ustedes qué opinan de esta nueva mecánica, de esta nueva herramienta que ya la teníamos en PES anteriores, ya sé, pero era hora que tengamos algo nuevo o reciclado, si querés decirle, en eFootball. Si te gustó el tutorial, si te sirvió, suscríbete. Suelo hacer mucho contenido de fútbol. También hago directos en Twitch, que no lo dije a lo largo de todo el video, así que no hice publicidad. Lo hago en este momento. Suscríbete, dale like, todo lo que vos sabés, comentá, bla, 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 bla. Te mando un saludo muy grande. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.